días, muy buenos días. Continuamos con un gusto saludarles antes que nada y continuar inspirados un poco en el amor de las mamás, todavía del amor materno. Nos ayudamos para poder, pues, sobre todo, continuar con el tema de ser sensibles. Hoy vamos a hablar de las emociones. Y solo el amor así tan profundo puede trasladarse a veces de las experiencias, de las realidades. Por eso nos apoyamos mucho en las mamás. A veces las mamás guardan, como decíamos, tantas cosas en su corazón, y no solamente en el interior, también en el exterior. A veces con frecuencia vemos esa gran diferencia. A veces el papá guarda muchas cosas y a lo mejor no tiene el valor de cada cosa, pero para la mamá lo que significa, sobre todo porque representan al hijo, a la hija. Todas esas, la ropita desde niño pequeño lo pongo como ejemplo porque ahí es donde se expresa el amor. A veces uno no le da la importancia, a lo mejor como hombre es menos uno expresivo, sobre todo en el amor y en todas esas cosas que se guardan. Sin embargo, para ella tiene un valor tan importante, tan especial. Y si Dios ha llamado a un ser querido y ya no está, parece que ese valor aumenta todavía más y puede visualizar al ser querido. Es por eso que queremos apoyarnos así en ese amor que va hacia otras realidades, más allá de lo que a veces se puede ver. Y necesitamos así, porque al hablar de las emociones, al hablar de nosotros como personas, tenemos que tener esto bien en cuenta. Ya hemos hecho un recorrido y hemos hablado de todo eso que es tan difícil, no es fácil como ser humano, porque una cosa es hablar a veces de las cosas como esto, que podemos ahí terminan en sí mismas, podemos definirla y queda, pero hablar del ser humano y hablar de todos los elementos que tenemos, todas las facultades, la libertad, la capacidad para amar, los recuerdos, en fin, esto tenemos que tener en cuenta que es una gran riqueza y que valemos mucho como personas. Seguimos insistiendo, ojalá que este mensaje siempre sea así continuo, no olvidarlo. Y entonces hablábamos de inspirados en el diario de María, también hablando de ese amor. Hablábamos que hoy quiero citar dos puntos. Uno, cuando Jesús se conmueve ante la muerte de su amigo Lázaro. Y es conmoverse, es así la emoción, es algo de primer impulso, y que eso a veces nosotros lo escondemos o a veces no lo valoramos o lo rechazamos. A veces no queremos mostrarnos, por eso hoy le damos pues este momento así tan especial. Y luego también de volver a su Padre eterno, que yo creo que eso también sería como la expresión más clara cuando el Señor llama a un ser querido, es volver a la casa del Padre. A veces el mismo concepto muerte resulta ser algo fuerte, pero si lo tenemos así, volver a la casa del Padre, inspirados en esta gran enseñanza, yo creo que Jesús manifiesta eso. A veces los discípulos no se atrevían a preguntarle qué era lo que pasaba, dónde iba a ir, cuando era toda una despedida. Y él les decía de que volvía al Padre y que si en realidad le amaban, entenderían que era mejor, porque el Padre es más que todos. Y era volver nuevamente a su realidad, a la divinidad como verdadero Dios. Por eso él prepara y habla de esto. Pero hoy también tenemos que hablar, una cosa es cuando Dios llama a un ser querido, y en este dibujo de toda una vida a través del diario de María que estamos reflexionando, otra cosa es cuando se arrebata la vida. Y en el caso de Jesús nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida en ese alto grado de dificultad. No cuando muere una persona, sino cuando le quitan la vida. Qué triste, pero yo creo que hay que darle un valor muy especial a esto. Porque el mismo dolor, aunque de suyo es algo malo, dándole el sentido y la dirección, así como nos lo enseña también Jesús, se convierte en valor. Es ahí donde tenemos que encontrar el sentido del crucifijo. Para muchos es escándalo, es motivo de escándalo, como dice San Pablo. Para nosotros que tenemos la fe es la vida, y es porque se le da el sentido y la dirección. Algo que de suyo es malo, como el dolor, pero desde la fe se enfoca, y eso es lo que marca la diferencia. Eso también es algo para profundizar, pero vamos así, centrando la atención. Hoy tenemos que decirlo porque en el caso de Jesús, que es así, lo vemos cuando se arrebata la vida, representa muchos momentos, cuando a veces a un ser querido, a una persona, le han quitado la vida, y eso siempre provoca en nosotros pues un malestar, es una injusticia, nadie tiene derecho. Yo creo que de aquí pues se impulsan dos grandes temas, que es la cultura de la vida y la cultura de la muerte también, que poco a poco lo iremos también tratando. Pero fíjense cómo a veces de un tema, de una palabra, nos trasladamos.
y vienen a nuestra mente tantas cosas. Esa es la riqueza de nosotros como personas, como seres humanos. También avanzando, ahí en esos momentos difíciles, pues siempre se va a hablar de la voluntad. Jesús nos ha enseñado el Padre Nuestro, hablamos también de la oración, y yo creo que no hay oración más hermosa que esta, cuando el mismo Dios pone en nuestros labios las palabras que tenemos que decir. Lo más importante, la oración del Padre Nuestro, y ahí contenida también lo que es la voluntad. Hacer la voluntad de Dios, no hacer nuestra voluntad. Eso también tenemos que armonizarlo, y también es otro punto que sin duda alguna trataremos. Pero queremos hablar de las emociones. Yo creo que le damos un valor muy importante a esto, cuando uno se emociona, porque es el detonador, voy a decirlo así, para poder realizar muchas cosas. El mismo matrimonio nace así, quizás de una emoción, de un impulso, y después entonces ya con las demás facultades, especialmente con la libertad y con la voluntad, pues uno se propone alcanzarlos. Pero así naturalmente, hoy hablo entonces del inicio del impulso, que es así lo que es el emocionarnos. Emocionarnos, podríamos decir así, que la emoción, si nace del corazón y es genuina, entonces esta es una respuesta ante un gran dolor o ante un gran amor. Pero es así, tenemos que expresarlo. A veces nosotros guardamos muchas cosas. Hoy iniciamos este tema porque lo vamos a continuar, pero es abrirnos hacia los demás. Emocionarnos es abrir todo nuestro ser, lo más íntimo de nuestro ser. Y eso a veces por eso causa pudor, y a veces por eso uno lo esconde, pero entonces uno se limita, y entonces no alcanza a ir más allá, porque emocionarnos es salir, como olvidarnos de nosotros para pensar en los demás. Por eso sigo apoyándome en el amor de las mamás, que es lo que tenemos a nuestro alcance, y seguimos en este tema. Yo creo que aunque es así, a veces pasito a pasito, pero vamos avanzando, y quiero que centremos siempre la atención en las emociones y en conmovernos como el mismo Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro. Seguiremos con esto, volvemos a Mañana Ideal y hasta aquí siguiendo sus huellas. Muy buen día tengan todos ustedes.